¿Listo? Sí, ese es un Sí. diario. Doctor Germán Mejía, ¿quién es Germán Mejía? Yo soy un historiador, soy formado en la Universidad Javeriana, me especialicé en historia de Bogotá desde hace muchos años y es lo que más he escrito y sobre lo que investigo. Soy profesor en el Departamento de Historia de la Javeriana y actualmente el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿A qué se debe su sencillez? Yo creo que es la vida lo vuelve uno así y vivir es lo importante, de qué importa realmente de títulos y cosas si finalmente la gente y poder estar con la gente es lo que vale la pena. ¿Dónde nació? Yo soy pereirano de nacimiento, de familia paisa. Mis papás son de Medellín. ¿Cuándo llegó a Bogotá? Yo llegué a finales del año 67 y realmente mi adolescencia es en Bogotá y por ahí dicen que uno es de la ciudad en la que es adolescente, luego soy bogotano en ese sentido. ¿Aprendió a querer la ciudad? Mucho, mucho y me dediqué a estudiarla porque sí, es una ciudad muy interesante, su historia es apasionante, bueno, como el de todas las ciudades, pero esa es la que yo vivo y la que vale la pena conocerse, sí. Hablando de historia, vamos a encasillarnos, no encasillarnos, vamos a tener como punto de referencia la Concordia. ¿Por qué ese nombre de Concordia y qué era la Concordia? La Concordia, realmente yo no sé cuándo le ponen el nombre, pero sí sé que está asociado a la construcción de la plaza de mercado. La Concordia es un rincón de Pueblo Viejo, que es el nombre antiguo, el nombre de la época colonial que tiene esa zona de lo que hoy es Bogotá. Pero hay que hacer unas primeras aclaraciones. Tal y como la conocemos, no es más antigua de comienzos del siglo XX, cuando la plaza de mercado y la escuela le va a dar fundamento, le va a dar como contenido a un sector que estaba altamente poblado, pero que todavía no se había integrado totalmente a la ciudad. Luego en el siglo XIX hay un tránsito entre el arrabal y la ciudad construida. La ciudad se va llenando de gente, entonces se va haciendo las manzanas, se van construyendo las calles y lentamente se empieza a parecer a todo lo demás. Pero entre el siglo XVI y casi la mitad del siglo XIX, la primera mitad, eso estaba lleno de casas, lleno de chozas, con mucha gente. Hay un cronista en el siglo XVII que dice que en esa zona vivían más de 10.000 personas. Yo creo que es un número exagerado, pero quiere decir que hay mucha gente que siempre pobló ahí, pero que nunca se identifica como parte de la ciudad por lo que vivía en el arrabal. Luego es un sector nuevo, realmente nuevo, y las calles tal y como las vemos hoy en día no tienen más de 100 años de historia. Los indígenas que vienen del Perú, venían con Belalcázar, nos comentaba usted. Los primeros, sí, aquí en la ciudad no solamente hay muiscas, por supuesto la mayor parte son muiscas, porque son los indígenas que están aquí en la sabana y van a ser sometidos, o hay indios libres también que van a vivir en la ciudad, pero desde muy temprano con los ejércitos conquistadores llegan indios, porque ellos son los cargueros en estas grandes expediciones. Y con Belalcázar, pues vienen indios del Imperio Inca, del Perú, del Ecuador. O sea, en esa época no existe Perú, no existe Ecuador, o sea, vienen indios del sur. Y algunos de ellos se quedan aquí. Y vienen también muchos indios del Caribe, porque van a venir con la mayor parte de las expediciones que vienen de Santa Marta y se van a quedar a vivir acá. Luego este es un mundo poblado por indígenas de culturas muy distintas. La Santa Fe del siglo XVI, que es esta ciudad, era multilingüe. Aquí se tendría que hablar las lenguas del sur, las del Caribe. Se hablaba en muisca, los muiscas no pierden su lengua sino hasta el siglo XVIII muy entrado, y se habla español. Castellano en ese momento. Luego aquí se hablaban muchos idiomas porque había gente de origen muy distinto. Nos la imaginamos como una ciudad llena de españoles blancos, donde no ocurría nada, y es lo más equivocado que podemos tener de la idea de la ciudad. ¿Cómo se empieza a construir y en qué año la Concordia de hoy? Porque parece ser que, como usted nos comenta, eso fue desolado. Sí, no desolado porque estaba muy poblado. Lo que no tiene son manzanas y casas construidas grandes de adobe, en fin. En la segunda mitad del siglo XIX se empieza a transformar de arrabal en parte de la ciudad. Y ya cuando se crean estas infraestructuras grandes, la plaza de mercado y la escuela, pues ya cobra la importancia que tiene hoy en día. Y se va a comunicar con el pedazo más viejo a través de unos callejones, que es lo que hoy recorre, que se ha vuelto de moda en Bogotá,
lo que comunica la Plaza del Chorro de Quevedo con la Concordia, que se volvió un sitio de turismo donde se volvió a tomar chicha, pues una chicha ya para turistas. Y un poco más abajo está la calle del Volcán. Volcán es cualquier camino que baje una montaña, eso es lo que se conoce como un volcán en Colombia. Y es que ahí quedaban los barrancos que llevaban hacia el río San Francisco. La Concordia es atravesada por la quebrada San Bruno y esa quebrada sigue corriendo ahí debajo, ahí está. Y por eso las calles que vienen de Egipto hacia la Concordia son todas serpenteantes, porque van siguiendo el curso de los ríos. Vale la pena aclarar, la Plaza del Chorro de Quevedo no existe en los planos coloniales de la ciudad. La Plaza del Chorro de Quevedo es del siglo XX. Se forma una explanada a finales del siglo XIX y después en 1960, cuando hay unas reformas en la ciudad, en el centro de la ciudad, se va a construir la plazuela tal y como la conocemos hoy en día. Ahí lo que había era el río, la ronda de la quebrada de San Bruno y eso, el poblamiento de arrabal de mucha gente que va a aprovechar el agua de la quebrada, de otras quebradas, porque el agua en Bogotá viene de Guadalupe. Guadalupe es un tanque de agua enorme y riega mucha agua sobre la ciudad, que va bajando buscando los ríos mayores, que va a ser el San Francisco. Entonces esa zona tiene muchas quebradas y eso es lo que va a formar la topografía del lugar. Y por eso encontramos hoy en día callejones. La ciudad colonial no tiene callejones, tiene calles rectas, como la calle 11 hoy en día, o la calle Real, la carrera séptima. Son calles tiradas a cordel, rectas. Pero cuando uno se mete por ese callejón entre la Plaza del Chorro de Quevedo y la Concordia, uno está caminando es por un sendero de un barranco, no por una calle colonial. Eso no existía. Doctor, usted habló de la calle Real. ¿Hay muchos nombres de calles ahí en la Concordia? No, son poquitas porque no tiene calles, por lo que no es ciudad. Ajá. En los bordes, en lo que conecta la ciudad construida, Santa Fe, con esta zona de arrabal, sí hay nombres de algunas calles. Por ejemplo, la calle del Volcán, la calle del Embudo, la calle del Espinito, la calle Cara de Perro, que es una deformación de Cara de Pera, que queda por ahí. Sí hay algunas que tienen nombre y son nombres que se consolidaron a finales del siglo XVIII, es cuando se crea la nomenclatura oficial de la ciudad por una orden del virrey. Pero la gente siempre ha identificado y le ha puesto nombre a las calles para poder decir dónde vivo y diferenciarse de otros. Pero se vuelve oficial en 1774, si no estoy mal, aparecen ya fijos los nombres, van a hacer tránsito a la República, en la República se van a cambiar los nombres de las calles, de esos nombres coloniales a nombres primero geográficos o nombres de batallas y de héroes de batallas. Y a finales del siglo XIX es cuando llegamos a la nomenclatura actual de calles y carreras numéricas. Es una historia conocida, bastante fácil, de los diferentes nombres de las calles que ha tenido la ciudad. Pero lo interesante es que solo unas poquitas calles de la Concordia tienen nombres, porque el resto era Pueblo Viejo, era un arrabal. Nombre ese careperro, ¿por qué? Había un... No, es una deformación, parece de cara de pera. Ah, Alguien que le decía que tenía cara de pera y parece que se fue deformando a cara de perro. Pero se pierde un poco en las historias de la ciudad los orígenes de esos nombres, pero parece ser una deformación. Existe un libro clásico que es este que tengo en las manos, fue escrito para los 400 años de la ciudad, se llama Calles de Santa Fe y es el mejor estudio sobre el nombre de las calles de la ciudad, hecho por un barranquillero, entre otras, que es Moisés de la Rosa, que era miembro de la Academia de Historia de Colombia. Y es un clásico, es un libro obligatorio para conocer las calles de la ciudad. Listo, no se me vaya, necesito un apoyito.